En realidad, para que se den cuenta, a nivel país, creo que nosotros fuimos de los pioneros en preocuparse por lo que era la pandemia, ¿no? Ustedes ven el escenario, en febrero nosotros empezamos a reunirnos con un grupo limitado de la comisión directiva y otros colegas que mostraron interés y preocupación por lo que se veía. Nosotros, como especialidad, estamos constantemente actualizándonos y leyendo mucho, ¿no? Porque es una especialidad donde es muy cambiante y bueno, eran claras las alarmas también por deformación y por formación de la especialidad. Estamos atentos a los problemas graves que se pueden venir y a los cambios que se van produciendo. Entonces veníamos siguiendo muy de cerca eso. Y de esa, tanto por pedido de algunos colegas como por parte de los integrantes de la comisión directiva del anterior, nos empezamos a juntar en febrero, previo a la pandemia, a formar un grupo de trabajo para trabajar justamente en el COVID. Y ahí empezamos rápidamente porque era algo que lo veíamos venir, estaba ya golpeando los países europeos y veíamos el impacto que estaba teniendo y que era evidentemente que eso se iba a difundir rápidamente, ¿no? Ahí nos empezamos a reunir, a hacer consultas y a trabajar en la elaboración justamente de un documento y para poder tener una base, un sustento teórico, tanto nosotros para trabajar como para exigirle a las distintas instituciones. Había muchos colegas también preocupados en la bioseguridad, nosotros éramos de los que estaban en la primera línea y donde vamos a estar expuestos al virus, ¿no? Y uno ahí ya está preocupado por su integridad física, más allá del problema salud que se nos venía. Entonces, bueno, a partir de esas reuniones se genera un grupo de trabajo y bueno, fue tomando color, digamos, y a su vez fuimos agregando otras sociedades. Justamente en ese momento hay una de la comisión directiva, la doctora Daniela Paciel, que era integrante de la Sociedad de Infectología, de enfermedades infectocontagiosas, y fue la primera sociedad con la que contactamos, y eso se fue extendiendo y fuimos invitando a distintas sociedades y ahí se formó un grupo intersociedades interdisciplinario y se elaboró un documento, no me acuerdo si fue por mayo, por ahí, que eso además no había mucho generándose en todo el país, se tomó por parte del ministerio como unas pautas para el seguimiento. Después tuvo más de una versión. También acuérdense que era el cambio del gobierno y asumía un nuevo ministerio que estaba en un escenario muy complejo. Se les puede decir particularmente el ministerio que se iba no estaba haciendo ninguna acción con respecto a lo que era prepararse para la contingencia de lo que se venía. Y bueno, de esa manera nosotros ahí seguimos trabajando. Teníamos información, muchos de nosotros tienen formación de gestión y en las comisiones directivas previas se había recabado información, por ejemplo, y se había actualizado desde quiénes son los encargados de los distintos CTI, cuántos CTI estaban operativos, las camas que podían tener, los respiradores, toda esa información. Se han hecho distintos censos y distintos trabajos para recolectarla, y esa información que no estaba a nivel país sin ser la sociedad la única que lo tenía. Entonces, bueno, ahí mostraron obviamente las autoridades el interés por contar con esa información, nosotros siempre colaboramos con ellos, y bueno, a medida de eso empezamos a trabajar. Después se planteó el hacer el registro nacional, que era el censo diario, que se venían haciendo el seguimiento justamente de los pacientes que iban ingresando a las áreas críticas. Se dio ese sistema de seguimiento, se contactó y se invitó a participar a todas las jefaturas de los servicios. Bueno, eso fue liderado por Luis, y creo que fue un trabajo brutal y que tuvo mucha importancia a nivel país. Bueno, lo seguía todo el mundo, te venían a hablar del registro de camas y cómo venía la ocupación, ¿no? El vecino al lado te decía. Y bueno, y eso se fue también trabajando y puliendo para obtener los resultados que eso obtuvo después. Después obviamente pasamos a ser un actor de consulta continua, sobre todo de los medios, y creo que nosotros siempre nos mantuvimos alejados, dimos una opinión técnica y creo que calificada y que al final como que se adecuaba a la realidad de lo que pasaba posteriormente, porque uno podía predecir en base a los escenarios que había en otro lado lo que iba a suceder. Entonces nos empezaron a considerar distintos lados.
ahí claro, entre esos manejes políticos, nosotros seguimos trabajando siempre, siguiendo haciendo documentos para la contingencia que se venía, salió las recomendaciones de bioética, creo que fue otro documento importante. Después trabajamos con otros grupos de la cátedra, se sacaron unas recomendaciones para el soporte nutricional. Y bueno, ahí está toda la etapa. También se empezaron a canalizar ciertos trabajos científicos a través de la sociedad. Y bueno, hasta diciembre fue ese el escenario. Y bueno, ahí empezó a estallar lo que era la primera ola, ¿no? La gran ola que tuvimos. Y ahí de vuelta, nuevamente como que encendimos las alarmas de la situación que se estaba generando. Y en eso nos llamaron en realidad como un llamado de atención del Ministerio de Salud Pública, que nos sirvió, porque hablamos con el ministro y los principales asesores en buenos términos, y a su vez nos sirvió para tener una participación y un intercambio más directo con ellos, y seguimos trabajando en distintos temas. Dentro de esos temas era la capacitación, la famosa capacitación, tanto de médicos intensivistas como médicos no intensivistas y otro personal que trabaja en las áreas críticas. Y ahí empezamos a trabajar con ellos para elaborar un plan de capacitación. Después se invitó a la cátedra y a otros actores a seguir trabajando, y se elaboró el pequeño curso ese que se hizo de capacitación. Está para médicos no intensivistas. Y luego también tuvimos bastante salida a nivel público por el tema de volver a aumentar las alarmas cuando veíamos que la situación en Brasil, y con la nueva variante que era la P1 famosa, se nos venía arriba, y el gobierno estaba haciendo caso omiso. Creo que más bien el gobierno central y no tanto el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública estaba bien informado y asesorado, pero obviamente tomar determinadas medidas tenía su costo, y nosotros insistimos mucho en eso, y lo que pudimos, y creo que también aportamos los datos más fehacientes de la realidad que se estaba viendo en Uruguay. Y también ahí nos convocaron y asesoramos, tratamos de hacer un seguimiento en lo que se podía en el crecimiento de las áreas críticas para asistir a esa gran ola que fue a partir de marzo, pero el gran impacto fue de abril, mayo, junio, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. Y bueno, ahí ya era tanto tratar de asesorar lo que se podía, tratar de asegurarle las condiciones laborales a los colegas, y obviamente lo que se podía en bioseguridad, y bueno, a su vez trabajando en condiciones de guerra, porque eran condiciones de guerra, y con todo lo que saben ustedes de lo que vivíamos emocionalmente, o capaz que no se pueden hacer una idea, pero que era muy fuerte. Y a su vez seguimos trabajando en distintas áreas de las que te comenté, como seguir con el censo diario, seguir elaborando documentos. Sacamos unas nuevas recomendaciones con respecto al tratamiento de los pacientes en las áreas críticas, de los pacientes con COVID severo y crítico. Y bueno, ahí ya como que teníamos ciertos vínculos, nos consultaban las autoridades para determinadas decisiones, o por ejemplo se tomó el documento elaborado por la Comisión de Bioética como recomendaciones para uso en el caso de que hubiera limitación del recurso cama. Y bueno, y después nos tocó sobre todo estar ya en la parte asistencial, que nos robaba casi todo, porque nosotros la mayoría trabajamos en esa área, estamos en la primera línea, y hacer seguimiento de todo esto que ya habíamos elaborado, hasta que, bueno, por suerte en algún momento eso empezó a parar, y vivir una situación más normal, y lentamente y con cierto cansancio físico y mental retomar las actividades previas, que es en la situación, en el escenario que estamos ahora, ¿no?